Bueno, si les parece, entonces empezamos. Ya tenemos un buen número de gente conectada, son las 3:35. Me presento, mi nombre es Mariana Gamba, yo soy fiscal adjunta de la Procunar NOA, que está en Salta. Y bueno, hoy tengo el honor de moderar este panel de lujo, que ahora voy a presentar sus integrantes. Pero bueno, en primer lugar quería agradecer a la Coordinación Regional de la Escuela de Capacitación Regional de la Asociación de Magistrados y Funcionarios por la oportunidad de estar presente acá con todos ustedes y también de compartir nuestras experiencias a través de un representante de cada uno de los actores que tenemos en la jurisdicción de Salta y Jujuy en lo que hace a la implementación del sistema acusatorio. En primer lugar, quiero presentar a Mariana Catalano, que es presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho y Economía Ambiental, es autora de un centenar de artículos y también autora y coordinadora de libros en materia de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, que es lo que acá nos importa. Por otra parte, compone este panel Lucía Orsetti, que es fiscal federal del Distrito Judicial Salta y Jujuy, porque está hoy en Jujuy también integrando la sede descentralizada de Tartagal, así que tiene ahí una doble experiencia para contarnos. Por otra parte, Lucía también es abogada con orientación en Derecho Penal y diplomada en litigación oral, es especialista en crimen organizado, especialista y magíster en Derecho Penal y autora también de muchos artículos. Y por la defensa nos acompaña Martín Fleming. Martín es defensor coadyuvante, es doctorando en Derecho, especialista en Administración de Justicia y también autor de diversos artículos en la materia que aquí nos importa, y todos son también docentes universitarios de grado y posgrado. Así que tenemos un panel de lujo para hablar hoy del tema de la etapa intermedia en el proceso penal federal. Si me permiten una opinión, para empezar este tema, es una de las etapas más importantes en el proceso penal porque abre lugar, da lugar después de esta etapa intermedia al juicio, que en el proceso penal yo considero que el juicio es la centralidad del proceso. Entonces, la etapa intermedia es súper importante para llegar a un juicio que nos permita a cada una de las partes ejercer después su rol, ¿no es cierto? Acá entonces voy a empezar preguntándole a cada uno de los integrantes de este panel, empezando por la doctora Catalano, por Mariana, cuál considera ella que es la importancia que tiene esta etapa intermedia según su rol en el proceso como jueza de cámara. Mariana, no te escuchamos, estás muteada. Justo para los agradecimientos, así queda como una ingrata. Gracias a todos los organizadores, gracias Mariana, Lucía. La verdad que un gusto para mí también estar en este panel con Martín, bueno, con Lucía. Mira, yo creo que es central el control de acusación en la etapa intermedia, pero no solamente, en esto voy a ya comenzar largando con polémica, Mariana, porque yo creo que no es lo sustancial la etapa de juicio del sistema acusatorio. Al contrario, estuvimos viendo las estadísticas la semana pasada con Joaquín Ruiz de los Llanos, y en estos 6 años de implementación en Salta y Jujuy, en ningún año y en ningún ciclo de los trimestres o cuatrimestres con que se hacen las estadísticas, superó el 15% de las causas que ingresan al sistema judicial, sacando por supuesto los que en atención temprana digamos, se evaden del sistema. Las que ingresan, solo el 15% llegan a juicio. Entonces, para mí esta etapa intermedia tiene muchas importantes funciones. Por un lado, todo el control de lo que es garantías, desde todo el permanente control de las medidas cautelares. Después, por supuesto, la enorme centralidad del control de acusación, y luego una enorme centralidad también en lo que son las vías alternativas, que son las responsables de que justamente lo poco que llega a juicio llegue a juicio pronto y se litigue en perfectas condiciones, y se litigue obviamente como ustedes lo están haciendo muy bien, en materia de juicio, y luego sí ya pase a una revisión en materia de sentencia ya firme, ¿no? Pero me parece que la centralidad no solamente es hacer el control de acusación y mandar las causas a juicio, sino también descomprimir el sistema y permitir salidas alternativas
que realmente cumplan estándares, no solamente de legalidad, sino de razonabilidad más allá de la conveniencia de las partes. Totalmente, porque no siempre dar una respuesta al caso es llegar a juicio. En eso Total, estamos de total. acuerdo y creo que se viene haciendo bien en la jurisdicción de Salta y Jujuy en ese sentido y las estadísticas hablan de eso. Martín, no sé cuál es tu visión respecto de la audiencia de control y esta etapa intermedia. Bueno, buenas tardes a todos. No creo que sea polémico lo que dice Mariana, al contrario, yo también coincido. No sé si se puede hablar de la importancia de la audiencia de control digamos, en relación a la función que cada uno cumple. Yo creo que se puede hablar de la importancia de la audiencia de control dentro del diseño del proceso, de la arquitectura del proceso. Em, Creo que hay coincidencia mayoritaria en que dentro del proceso tal vez es una de la audiencia o la audiencia más importante por eso, porque funciona como filtro y visto el proceso penal como una forma de administrar justicia y entonces regido por las reglas de de cualquier política pública, uno debe perseguir eficiencia y eficacia. Entonces, la audiencia de control lo que garantiza es que solo pasen a juicio aquellos casos que ameritan un debate y por el contrario, que no pasen a juicio aquellos casos que o pueden ser resueltos por medidas alternativas o un juicio o una sanción penal eventualmente, o casos que no cumplan con los estándares necesarios para que en un juicio sean tratados con seriedad, que tengan visos de éxito esos casos. Binder decía que ya el juicio implica muchas consecuencias, proyecta muchas consecuencias. Para el imputado es un sufrimiento el proceso penal. Para el Estado es un gasto, un juicio. Y para la justicia, un juicio que termina con una absolución porque se permite que un caso que no tiene perspectiva de éxito llegue a ese resultado, implica también un descrédito en el Poder Judicial. Nosotros no tenemos mucho crédito como para andar desperdiciándolo así nomás. Entonces, desde ese punto de vista, la audiencia de control y acusación es realmente la verdadera protagonista para mí dentro del proceso penal. Lucía, no sé si querés agregar algo desde la perspectiva del Ministerio Público Fiscal. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, muchas gracias Mariano, Martín, Mariana, Álvaro también por toda la colaboración. Para mí es el momento del Ministerio Público Fiscal. De hecho, este código, estas instancias procesales no requieren tantas piezas procesales por escrito, y la acusación es una que es, bueno, expresamente, explícitamente así regulada. Y la verdad que el momento en el cual un fiscal escribe una acusación, después de una investigación penal preparatoria, es el momento en el cual cristaliza todo un trabajo, es decir, le da estructura a un trabajo, todas esas proposiciones fácticas, todos estos trabajitos que venimos haciendo desde la audiencia de formalización, en todo el recorrido de juntar prueba con estos tres casilleros, ¿no? Donde un fiscal trabaja y dice, bueno, a ver cuáles son los hechos, cuáles son las pruebas, cuál es el sentido jurídico de todo esto. El fiscal que escribe una acusación es un fiscal que le da estructura y le da visibilidad a todo un recorrido de mucho esfuerzo, ciertamente, y es importante además, y no obstante la solución jurídica del caso, porque, bueno, por supuesto, adhiero todo lo que decían, todo lo que dijeron Mariana y Martín. Esta es además legalmente la última instancia para dar una solución alternativa al proceso. Saco de plano a los acuerdos plenos, ¿no? De estas instancias jurídicas. Me refiero a reparar, conciliar, a aplicar una probation, y de cualquier manera el fiscal que escribe una acusación, aunque esa acusación no tenga una certeza de juicio oral y público, tiene que ser el momento en el cual se refleja la sentencia de acusación como base también fáctica, probatoria y jurídica necesaria para arribar a una solución alternativa al proceso, ¿no? Porque también, digo, las reparaciones, las probations, las conciliaciones no son mecanismos alternativos a los que echamos manos los fiscales porque no podemos condenar, digo, son formas de darle soluciones más justas a procesos penales, a personas. Por eso me parece que es el momento en el cual un fiscal se pone a escribir una acusación, es el momento más, digo, cúlmine
de todo el trabajo, por lo menos en esta primera parte. Después, obviamente, que está esta segunda instancia también muy importante de visibilidad en debates orales y públicos, pero como decía Mariana, de verdad y afortunadamente, porque no nos daría la capacidad realmente para llevar a juicio tampoco tantos casos y mantener ese nivel de litigiosidad, me parece. Lucía, en esta etapa en esta etapa intermedia que estamos hablando del proceso, tenemos la audiencia de control de acusación, pero vos nos decías la importancia que es para el fiscal la elaboración de la acusación, ¿no es cierto? Que es lo primero que vamos a hacer en esta etapa intermedia. Entonces, me gustaría que nos cuentes cómo haces vos una acusación, qué es lo importante a tener en cuenta para todos los que son de la fiscalía cuando hacemos una acusación, porque por ahí se piensa, bueno, la acusación es el 346 de antes, el requerimiento de elevación a juicio, y no es tan así. Tiene una relevancia fundamental y yo por ahí cuando lo pienso más como que es una mezcla de un 346, lo que era el requerimiento de elevación a juicio, con el 354, que era el ofrecimiento de prueba que ya se hacía en el juicio. Entonces, si podés contarnos qué tenés en cuenta vos cuando hacés la acusación. Bien, sí, o sea, afortunadamente no es ni una cosa ni la otra. Tiene en común con el 346, me parece, en términos constitucionales, marcar el ritmo del tiempo a la medida de la congruencia, ¿no? El principio de congruencia, que es esta estabilidad fáctica, jurídica y probatoria con la que cuenta cualquier persona acusada de un delito para no verse sorprendida en términos de indefensión con qué cartas le sacan en términos de acusación. Me parece que se le parece a eso tal vez un poco en tiempos procesales a nivel constitucional, pero dista mucho del fundamento jurídico. El sentido de una acusación es presentar cuál es el hecho, y esta es llamativamente en general, creo, la parte más difícil de todas en general, que es presentar cuál es el hecho, un evento circunstanciado en términos o en condiciones de tiempo, modo, lugar, quién, en realidad el orden es cuándo, dónde, quién, qué y cómo, digo. Ese es el hecho, ya el desarrollo de un procedimiento de prevención no es un hecho, las actas de hecho no son pruebas, digo, además. Esta es la parte, es una de las partes más desafiantes y es de las más importantes. Y después hablar también de los fundamentos, ¿no? de esta atribución. Por supuesto que hablamos de un evento que está circundido, que tiene que tener un sentido jurídico, es decir, un impacto, un rebote en el Código Penal, y que además ya de su propio relato debiera poder derivarse también alguna situación de evidencia probatoria, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, digo, el secuestro de droga, el hallazgo de mercadería, situaciones que hacen a condiciones de prueba que están incluidas en una relación de hechos que es relevante, ¿no? Ese es el desafío más grande, que a veces parece es una parte que puede tender a menospreciarse, pero es lo más desafiante es poder presentar este hecho relevante y con condimentos probatorios pertinentes también. Y después los fundamentos, que es, bueno, yo como fiscal, en el marco de una audiencia de control de acusación, me presento ante un juez para decirle que tengo un caso para juicio, de máxima. De mínima, me presento para pedir la homologación de un acuerdo con una defensa previamente acordado. Pero si de máxima, si yo voy a presentar y decir, bueno, yo tengo este hecho que tiene este sentido jurídico, los fundamentos de convencer a un juez que sí, que me deje ir a discutir esto en un juicio, es explicar un poco cuál ha sido mi recorrido probatorio más relevante, que no es un mini juicio, ¿no? Entonces esto es lo que acá por suerte, nos diferenciamos un poco de esos requerimientos de elevación a juicio tradicionales que lo que hacían era transcribir declaraciones testimoniales que nadie leía, porque también cuando se escribe mucho creo que nadie lee, pero acá digo, los fundamentos tienen que ver con poder darle también un orden de prelación a la evidencia, poder hacer un ofrecimiento que tenga una relación de pertinencia y de relevancia con las proposiciones fácticas que uno va presentando también en los hechos y en los fundamentos de su acusación. Y la parte más novedosa de todas, que es que esta acusación tiene que ser comprensiva también
de la eventual segunda etapa de un debate oral, que es el ofrecimiento de pena, el requerimiento de pena que hace un fiscal con el ofrecimiento de prueba que es pertinente, ¿no? A este requerimiento de pena, que en general eran situaciones que estaban reservadas allá al juicio oral y al fondo y al final, como si nada. Ya acá tiene que haber una teoría del caso bien completa, una pretensión, digamos, punitiva, que sea bien abarcativa y bueno, y también, por supuesto, en muchos casos hasta incluir embargos preventivos con fines de decomiso, ni hablar si tenemos víctimas, si hay también reparaciones, pretensiones punitivas que abarquen reparaciones también, que en muchas condiciones legales son incluso mandatos o imperativos legales, y tienen que estar no solamente comprendidas, sino también fundadas, ¿no? Lo bueno es que todo esto puede ser siempre mucho más breve de escribirse que los requerimientos de elevación a juicio que transcribían las transcripciones, ¿no? A veces hacer esta síntesis tienen, bueno, el desafío de justamente, ¿no? De sintetizar, de poder ser más claros en las pretensiones y bueno, y también más concisos. Sí, antes de darle la palabra a Martín, y como estamos hablando de lo que es la pieza acusatoria que la hace la fiscalía, por eso es que en esta parte te taladro a preguntas a vos, pero la idea es, entonces, dijimos que tiene que haber un hecho, que hay una calificación jurídica, hay un ofrecimiento de prueba, que vos muy bien distinguiste, que hay prueba que es para el juicio de responsabilidad y prueba que es para el juicio de cesura, que ahora el código los distingue, y hay una novedad que trae también la acusación, que es la estimación de la pena. Entonces, quería que nos cuentes respecto de esto, cuál es tu postura en este sentido de esa estimación de pena, y que le contemos a la gente para qué es la estimación de pena y si esto después es obligatorio o no para el juicio. Bueno, no es vinculante, es decir, el fiscal que escribe en un requerimiento de acusación determinada, qué sé yo, X cantidad de años, supónganse que son penas privativas de la libertad, en el rango legal aplicable al tipo legal elegido, no está después obligado a pedir lo mismo en el juicio. De hecho, también hay que tener en cuenta que si este control de acusación prospera y llegamos a un debate oral y público, los jueces intervinientes del tribunal oral o el juez o jueza, si fuese unipersonal, no tiene acceso a la pieza de acusación por escrito, a menos que por supuesto la requiera por si acaso, no sé, puede pasar que se discuta algo del orden del principio de congruencia, que existe algún planteo de esa naturaleza, siempre por supuesto el juez de tribunal puede revisar ese momento, podría llegar a suceder, pero esta no es la regla. Entonces, todo lo que los jueces de tribunal empiezan literalmente como una hoja en blanco, ¿no? Con mi alegato de apertura, lo que yo prometo y todo lo que, bueno, en subsiguiente va pasando. Lo que tiene la pieza escrita de acusación es una estimación que tiene que ser consistente con las pautas de ponderación que establece el Código Penal, ¿no? Que son los artículos 40 y 41 en principio, respecto de la naturaleza, la gravedad del hecho, las condiciones personales de las personas inculpadas de delitos a grandes rasgos. Tiene que haber una estimación que sea consistente y un ofrecimiento de prueba que además sea pertinente a probar esos extremos de ponderación legal. Pero que claro, después va a estar sujeto a el desenlace o el desarrollo en debate de lo que pase o lo que surja de todo eso, y me parece que ese es el momento de valoración. Digo, yo no puedo quedarme atada a algo que escribí si después no puedo, conforme mi promesa, proveer esa información, introducirla en un juicio. Nunca podría valorarla de ninguna manera, ¿no? Es un Totalmente. segmento procesal que es muy importante, es muy poco explorado también, las determinaciones de penas tienen su complejidad. La verdad es que por escrito, no, bueno, hay una expectativa, me parece, como de cumplir o de completar los extremos que son legalmente requeridos, pero que después todo va a estar sujeto a la suerte echada también en debate oral y público. Sí, a la larga, en realidad, esa estimación que hacemos en la acusación es a los fines de determinar cuál va a ser el tribunal que va a tener que intervenir Así es.
Juicio. Ese me parece que es el sentido en realidad y por eso no nos constriñe después o nos compele en el juicio. Siguiendo, Martín, así como cronológicamente el proceso, una vez que la fiscalía presenta entonces la acusación, el código tiene un plazo de emplazamiento que está previsto en el artículo 277, que nos gustaría que nos cuentes cuál es el trabajo que hacen desde la defensa una vez presentada la acusación y previo a llegar a la audiencia de control. Bueno, nosotros como defensores buscamos desde el inicio de cualquier proceso la mejor solución para quienes defendemos. La mejor solución se perfile en una solución alternativa al proceso penal o buscar un pronunciamiento desincriminatorio, ya sea en la etapa de investigación penal preparatoria, en el control de acusación o en el juicio. Es decir, nosotros no es que no esperamos, no nos mantenemos pasivos hasta la audiencia de control para ver qué hacemos. Esto necesariamente me lleva a remitirme a la audiencia de formalización. Lucía, perdón, hablaba hace un ratito de que para la fiscalía la acusación implica la cristalización de su teoría del caso, en tanto tiene que responder a un principio que es el de congruencia, ¿no? Nosotros, los defensores, empezamos a trabajar en una teoría del caso de la defensa a partir de la audiencia de formalización claramente. Y sea cual fuere que se trate el caso, vemos si podemos ir trabajando en una teoría del caso positiva, es decir, en una explicación alternativa a los hechos que fueron imputados en esa audiencia de formalización, o una teoría del caso negativa, esto es apuntar a debilitar la teoría del caso de la Fiscalía. Cuando la Fiscalía presenta esa acusación, entonces desde la defensa podemos estar seguros de que no va a haber un cambio en el rumbo de la teoría del caso fiscal y vamos a tener la certeza de que de eso nos vamos a tener que defender eventualmente en el juicio. Y entonces vamos a terminar de pulir nuestra tarea, digamos, en la recolección de información a partir de la presentación de esa acusación. Ahí vamos a tener bien claro qué es lo que vamos a discutir en juicio. El código prevé, como vos decís, Mariana, este emplazamiento para que la defensa, luego de conocer la acusación, pueda ofrecer prueba para el juicio. Se volvió práctica, por lo menos en nuestra jurisdicción, se volvió práctica nuestra, ofrecer prueba en la audiencia de control. Digamos, podemos discutir si es buena o mala esa práctica, pero los defensores, por lo menos en esta jurisdicción, directamente ofrecemos prueba en la audiencia y no antes, no hacemos un ofrecimiento por escrito. Esto por regla, hubo casos y hay casos en los que lo hacemos, pero por regla lo hacemos en la audiencia. ¿Y cómo sucede Martín, esto? Porque te interrumpo, Martín, ¿tiene algún fundamento que lo hagan de esa manera? Iba a preguntar. no tiene un fundamento, la verdad. Yo creo que esperamos hasta último momento para recolectar todo lo que tenemos para ir a ofrecer una única oportunidad. No es otro. Tal vez sea de una mejor práctica hacer un ofrecimiento previo por escrito, porque nosotros no tenemos este problema, yo no lo veo en la jurisdicción de Salta. Pero sí, yo creo que sí debería ser un problema si la audiencia de control de acusación, después voy a explicar por qué digo esto, tuviese un protagonismo mayor del que yo creo que tiene en nuestra jurisdicción. Si nosotros, los defensores, ofrecemos prueba por escrito, le permite a la Fiscalía de manera anticipada hacer un análisis de la contraprueba de admisibilidad y pertinencia, con lo cual iríamos a esta audiencia de control, ambas partes, en este caso la Fiscalía, con mayores herramientas para discutir la prueba de la defensa. Esto daría mayor claridad a esa audiencia de control de acusación o haría que por lo menos sea más rápida, ¿no? Si la Fiscalía en una audiencia de control a cada ofrecimiento de prueba que en ese momento hace la defensa a pedir explicaciones, por ahí la audiencia sería, ¿no?, un desmadre. Digo que en la práctica eso no ocurre porque normalmente no tenemos muchas objeciones por parte del Ministerio Público Fiscal.
quiero creer porque hacemos bien nuestro trabajo. Pero bueno, no sé por qué, pero bueno, en la práctica no suele, voy a usar una palabra muy criolla de acá, no suele encarajinarse la audiencia de control y entonces no se advierte esto como un problema, el hecho de que la defensa en el mismo momento de la audiencia ofrezca prueba. Yo creo que sería de una mejor práctica hacia adentro del Ministerio Público de la Defensa hacer el ofrecimiento en ese plazo y no esperar a último momento, sin perjuicio de que como lo establece el código y por eso lo hacemos, en la audiencia de control también podamos ofrecer pruebas. El 279 dice en la audiencia de control, luego de resueltas las cuestiones preliminares, las partes ofrecerán prueba. Y de ese artículo es del que nosotros nos basamos para poder hacerlo en ese momento y no antes. Así que bueno, ese es un poco nuestro trabajo. Luego de presentada la acusación, trabajamos a partir de ahí en el ofrecimiento, en la prueba que vamos a ofrecer nosotros para esa audiencia. Puede ser prueba que se dirija a demostrar una teoría del caso de la defensa alternativa, si es que la tenemos, o puede ser prueba de refutación, ¿no? Prueba de refutación de la prueba de cargo. Eso por independencia también del trabajo que podamos llegar a tener para llegar a esa audiencia en condiciones de plantear cuestiones preliminares si las hubiere, ¿no? Como instar el sobreseimiento, plantear excepciones, etcétera. Nosotros Ya vamos a pasar a hablar de eso. al partir de la presentación de la acusación se nos prende un reloj y lo que hacemos nosotros es empezar a trabajar en ese sentido, en el ofrecimiento de prueba nuestro y en las cuestiones preliminares si es que podemos plantearlas. Bien, Mariana, entonces una vez que ahora te toca el turno a vos, porque ya la fiscalía presentó la acusación, le cortó el plazo a la defensa para el ofrecimiento y te convocan a vos como jueza de la audiencia de control de acusación. Me gustaría saber, una vez que está fijada esta audiencia, cuál es tu trabajo, si hay ahí una duda de la gente si leen o no las acusaciones que presenta la defensa antes de la audiencia y en ese caso, ¿por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, a ver, Salta en ese punto, gracias Mariana, es sui generis en el sentido de que nosotros emitimos una acordada por la cual creímos que era más conveniente que la oficina judicial nos mande por mail la acusación para poderla ver antes. En lo personal, yo leo la acusación, a partir de ahí me puedo primero constatar si verdaderamente esto que bien dijo Lucía, que pareciera ser tan fácil, pero que a veces no es tan fácil y no se logró, no se lograba al principio en alguna sucede ahora sí, que es la descripción perfectamente circunstanciada del hecho, porque yo te imputo un determinado hecho que ocurrió en tal día, en tal circunstancia, de modo y de lugar. Y de hora también, y de tiempo, por supuesto. Y luego verificar si verdaderamente hay un encuadre legal aceptable, si la subsunción de la figura está bien dispuesta, si el caudal de elementos de convicción dan por lo menos verosimilitud como para presentar la acusación, nos permite chequear algunas cuestiones y también imaginar escenarios posibles, porque nosotros, digamos, vamos al control de acusación, que es la primera etapa de la audiencia, suele ser muy debatida cuando la defensa plantea excepciones previas o sobreseimiento o alguna cuestión preliminar, y entonces mínimamente nos permite ir viendo por dónde puede haber alguna debilidad en la propia construcción de la teoría del caso de la fiscalía. Esto que decía Martín es real. La defensa muchas veces, sobre todo la defensa pública, no ofrece prueba, pero normalmente la fiscalía no objeta. Tanto las defensas particulares como la defensa pública suelen ofrecer poca prueba, digamos, no sobreabundan, y normalmente los fiscales de Salta y Jujuy son muy pacíficos, no objetan, en ese sentido no tenemos problema. Entonces, cuando inicia la audiencia de control, le damos la palabra a la fiscalía para que, ya habiendo leído la pieza, haga una exposición verbal, pero quizá más sucinta, más comprimida, de esa teoría del caso en la cual formula la incriminación, en virtud del cual achaca un determinado delito a la defensa, y ahí yo paro. Entonces, una vez que formuló, y no lo dejo ni siquiera detallar mucho, digamos, toda la evidencia, porque eso es para la segunda etapa y yo ya más o menos lo leí, sí que me cuente perfectamente en forma
de nuevo, circunstanciada el hecho, las normas en que lo subsume y la aproximación de pena, y luego sí le doy la palabra a la defensa para que exprese si tienen cuestiones preliminares. Y ahí hay que ser muy riguroso con el contradictorio, ¿no? Si la defensa plantea una determinada cuestión preliminar, darle vista a la fiscalía y permitir que se contradigan todas las cuestiones y entonces ya pasamos a resolver. Si esto ¿Cuáles se son las cuestiones resuelve, sí. preliminares? Perdón. No, que cuáles Bueno, son ahí las está, cuestiones bueno. preliminares que se plantean en general. Mira, plantean bastante el sobreseimiento. Si plantean el sobreseimiento, lo plantean eh, estructurado en base a alguna nulidad ostensible que pueda llegar a haberse producido. Aquí el escenario es distinto de cuando encamina en la misma cuestión como una excepción previa. Si la defensa lo plantea como un sobreseimiento liso y llano, como consecuencia de una nulidad, ya sabemos que la desestimación del sobreseimiento no le genera a la defensa ninguna posibilidad de impugnación. Y en esto no es que el código, siempre lo digo, no es que el código acusatorio sea restrictivo, sino que hace lo mismo que hacía Levene. Como se entiende que el sobreseimiento es un auto provisorio, se entiende que después lo puede volver a plantear, aunque después del control de la acusación nunca más se va a volver a plantear. Yo creo que ahí podría haber el legislador haber hecho alguna disquisición, pero no, copia la fórmula, es decir, en principio en las legitimaciones de la defensa no está, no está impugnar la denegatoria de sobreseimiento. Así que si lo plantea la defensa y yo lo desestimo, la audiencia sigue. Ahora, si me hace alguna cuestión, algún planteo de excepción previa de las del artículo 30, vamos a ver acá, 37, eh, por falta de jurisdicción o competencia, por falta de acción, ahí suelen interponer algunas cuestiones de nulidad, porque esta no pudo promoverse, no fue iniciada legalmente, por ejemplo, si quieren plantear alguna cuestión de, estoy tirando tips que no debiera, alguna requisa sin orden, me mira Martín, alguna cuestión, ¿no? En el procedimiento policial que dio lugar a las actuaciones. Ahí se puede decir, bueno, no fue iniciada legalmente o no pudo o no puede proseguirse. En el inciso B hay mucho planteo encaballado en este artículo. Y entonces ahí sí, y bueno, el tercero es la extinción de la acción penal o civil. En cualquiera de los supuestos del 37, si el juez desestima la excepción previa, la defensa puede impugnar y ahí tenemos que suspender la audiencia para que vaya a control horizontal. Eh, bueno, ahí se termina todo y no podemos pasar a la etapa de prueba. Si yo, por ejemplo, resuelvo sobreseer, si lo planteé directamente como sobreseimiento porque viene muy claro, en pocas ocasiones me pasó de sobreseer en la audiencia de control de la acusación, tiene que ser una cuestión de nulidad muy, muy ostensible, ya después hablaremos de esto de la posibilidad de producir prueba en la audiencia del 279. Entonces ahí el Ministerio Público Fiscal es el que suele impugnar y de nuevo vamos a la suspensión y al control horizontal. La primera vez que me pasó, después de como 2 años de implementar, que resuelvo una cuestión previa y me impugnan, las partes me decían, doctora, ¿seguimos o no seguimos? No tiene ningún sentido seguir con la audiencia, digamos, suspendamos acá, vamos a ver si en el control horizontal ratifica o no lo que dije y de acuerdo a lo que resulte, digamos, tengo que seguir para la etapa probatoria, ¿no? Realmente no Esa tendría sería ningún sentido la primera avanzar. gran etapa y es exactamente. Y es la etapa más peliaguda, más ríspida, más tensionante del control de acusación porque es mucha responsabilidad y la verdad que los planteos suelen ser bien fundados. Y me parece que ahí tiene que ir también lo mismo que le pasa al juez, le pasa a la fiscalía. La fiscalía tiene que ir como medio preparada porque no sabe qué es lo que la defensa le va a plantear. Y yo por eso siempre insisto que esta es una de las pocas ocasiones donde el propio código hace una apuesta a favor de la defensa y altera un poco el sinalagma o ese equilibrio tan lineal que se supone que tienen que tener las partes a favor de la defensa y me parece bien que esto sea así. Pero bueno, entonces ahí se sorprende la fiscalía, se sorprende el juez y tenemos que resolver sobre la que la defensa viene, digamos, es como que ya la fiscalía mostró sus cartas, cantó en vido, truco, todo con la acusación escrita y la defensa viene calladita y te plantea todo ahí. Eh,
una vez que pasa, si es que pasa esa etapa, o porque se desestimaron las cuestiones preliminares y no hubo una impugnación, o bien porque no hubieron cuestiones preliminares, entonces recién sí se pasa a la etapa de prueba. También como cuestión Mariana. preliminar, sí. Sí, no, antes de pasar a la etapa de prueba, no sé si ya ibas a Sí. pasar o ibas a decir algo No, más. no, porque iba a decir que también en otras ocasiones, como cuestión preliminar, nos proponen un abreviado o nos proponen una suspensión de juicio a prueba y ahí, digamos, ingresamos en otro escenario. Muchas veces las partes, digamos, no es una cuestión de desidia, sino que es la secuencia propia de la negociación bien entendida en materia de proceso acusatorio, que un día antes o esa mañana, recién en ese momento, me acompañan el acuerdo de suspensión de juicio a prueba o el acuerdo abreviado, y no es porque antes hayan estado durmiendo, sino que estuvieron negociando y definiendo los términos. Yo lo entiendo bien y normalmente si me queda alguna duda les pregunto ahí. Lo que sí, normalmente pretendo, me parece mejor que venga por escrito. Me permite un mejor control y estamos todas las partes en la misma secuencia a los momentos de revisar las reglas de conducta o los detalles, ¿no? Y sí, te dejo, Mariana. No, no, buenísimo el aporte. Lo que iba es, decías que en pocas ocasiones se plantearon sobreseimientos que hayan sido resueltos a favor del sobreseimiento en la audiencia de control de acusación. Entonces, me gustaría profundizar un poco en qué casos considerás vos que procede este sobreseimiento en la audiencia de control, porque a la vez tenemos ese párrafo en el artículo 279 que dice que el juez evitará que en la audiencia se discutan cuestiones que son propias del juicio. Entonces, ¿cómo juega para vos el planteo de sobreseimiento con este párrafo del artículo 279? Y después también me gustaría escuchar, obvio, a Martín y a Lucía sobre este Sí, punto. mira, ahí estamos como nunca, es muy finito, ¿no? Es muy finito esto de decir, bueno, me pongo en la postura cómoda de decir, bueno, todo vaya a discutir a juicio, vaya a discutirse a juicio, pero por otro lado también en juicio es una postura que ya viene sosteniendo la jueza Ledesma desde Navea y creo que lo mantuvo en el plenario Ruiz, que ella viene diciendo que las cuestiones preliminares tienen que plantearse en el control de la acusación las cuestiones de nulidad. Entonces pareciera ser que también ahora según el enfoque de Ledesma, las cuestiones de nulidad nunca pueden llegar a juicio, tienen que resolverse, para eso está la audiencia de filtro del control de acusación, y no sé si PLE también suscribe esta postura de Ledesma de Navea, y reitero, mantenida de nuevo en el plenario Ruiz. Y por otro lado, nosotros de decir, bueno, ¿en qué medida no nos recostamos sobre esta cláusula de no convertir la audiencia de control de acusación en un anticipo de juicio y entonces nos desligamos de la cuestión y no revisamos nunca? Creo que el termómetro tiene que estar dado en el buen olfato del caso, en el caso del juez, perdón, en el caso particular. Si realmente te surge que de la propia construcción de la teoría del caso es poco verosímil, o te resulta que verdaderamente hay una nulidad que no se pueda subsanar, yo creo que hay que disponerlo. Mira, estuve revisando un poco mis precedentes y el 16 de septiembre del 2024, para ponerle precisión, no nombre y apellido y no quedarme con no quedarme con las ambigüedades. En la causa Eddie Julián Pilco era un joven que estaba en una estación de terminal de ómnibus en una localidad del interior, no quiero decir mucho más datos, y la actitud sospechosa de este joven era que tenía una mochila y que miraba alrededor. Y en ese caso, digamos, eran las 9 de la noche, era una terminal, había un montón de gente, es decir, no había ninguna urgencia para arribarlo de una manera introspectiva y no pedir la autorización al fiscal para ingresar sobre la mochila. Digamos, me pareció que ahí fue un caso muy puntual, la fiscalía no lo impugnó. Me parece que ahí sí fue un caso muy tumbeiro, más que tumbeiro, porque ni siquiera es que el chico, no eran las 3 de la mañana, no estaba vestido llamativo, no hizo nada, digamos, cuando le preguntaron dijo, bien, soy Eddie, ¿qué venís a hacer? Me voy a... Y ahí nomás le invaden la mochila y le encuentran, bueno, estupefaciente no era una cantidad extraordinaria tampoco. Y entonces en ese caso sí me pareció que no estaban dadas las condiciones y fue una de las pocas situaciones en que sobreseí. Y luego también otra causa, Castillo, en 2021, también una causa semejante donde realmente no había verosimilitud en la teoría del caso, en la
en la alegación de la emergencia por parte de la Fiscalía como para permitir o dar pábulo a la aplicación de un 138, ¿no? Pero si ya después, si ya es medio dudoso que si entró o no en el baúl, bueno, a ver, ahí ya empiezo a ponderar cuánta prueba necesito. Si necesito un montón de prueba y que examen y contraexamen, realmente vayan a juicio. Pero si lo veo evidente, quizás hasta le hago un favor a la Fiscalía porque es una casa que después se la derriban en juicio, ¿viste? Y tampoco quedan bien ustedes, o sea, tampoco queda bien la Fiscalía llevando un caso que se declare nulo. Gracias, Mariana. Me gustaría escuchar, Martín, cuál es tu postura respecto al planteo de sobreseimiento en la audiencia de control. Yo creo que el código en este punto es cuanto menos confuso, el Código Procesal Penal Federal, ¿no? S- Cuando uno lee el 269, cuando uno dice, bueno, el 279, cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son las cuestiones preliminares que se pueden plantear? Una de ellas es el sobreseimiento, instar el sobreseimiento por parte de la defensa. A su vez, cuando uno lee cuáles son las causales de sobreseimiento, dentro de ellas, por ejemplo, no está incluida, ¿no?, un sobreseimiento que sea consecuencia de exclusiones probatorias y de nulidades previamente. Entonces, bueno, ¿cómo llego al camino de un planteo del sobreseimiento entonces si yo me debería ceñir por el 269? El 269, bien digo. A su vez, como cuestión preliminar en la audiencia de control, la defensa podría objetar la acusación, pero según el código, solo por defectos formales. Yo creo que eh, este tipo de planteos como el que acaba de decir Mariana, que resolvió un sobreseimiento, que obedeció a un planteo de alguna exclusión probatoria previa, de una nulidad previa, deberían ser canalizados por esta primera cuestión preliminar, que es una objeción a la acusación, ¿no? Y una objeción que no es formal. Más allá de que esa objeción derive en un sobreseimiento. Esto es algo, digamos, a pensar. Mucho más si, como dijimos al principio, la audiencia de control tiene por finalidad ser un filtro de aquellos casos que ameritan ser llevados a juicio, de aquellos casos que no, entonces debería haber un control también formal, no formal, sustancial, sobre el fundamento que está detrás de ese pedido de llevar ese caso a juicio. Debería haber un control. Y la defensa, para motivar ese control, tiene como herramienta la oposición, que no podría ser solamente una oposición formal. Eh, por otro lado, y en esta línea de que digo que es un poco confuso el código, por lo menos a mi entender, muchas veces este tipo de discusión, las discusiones sobre sobreseimientos que derivan de planteos de nulidad, implican anticipar un poco la discusión sobre la prueba. Si estamos hablando de exclusión probatoria, seguramente vamos a estar hablando de una exclusión de una prueba que es ofrecida por el Ministerio Público Fiscal, que si uno siguiera el cronograma conforme lo prevé el código, esa discusión debería estar después del tratamiento de cuestiones preliminares. Yo voy a ir a discutir una prueba para instar un sobreseimiento que está ofrecida en definitiva como prueba para ser introducida en juicio, no sé si me explico. Entonces, creo que está bien el diseño, digamos, de la audiencia de control, pero hay que evaluarlo con estos matices. Desde la defensa, no, por lo menos de la defensa pública, desde lo que yo tengo conocimiento, normalmente, o son pocos los casos en los que promovemos sobreseimientos por o derivados de objeciones a la acusación. Por ejemplo, objeciones que pueden traducirse en una nulidad de la acusación por falta de fundamentación, una violación al principio de congruencia. En el nuevo Código Procesal Penal Federal es difícil ver causas que se prescriban, entonces también no son frecuentes los planteos de excepción. La doctora Catalano dijo muy bien que, por lo menos es criterio de la jurisdicción, siguiendo una interpretación literal del código, que los rechazos a los pedidos de sobreseimiento no son impugnables, más sí son las excepciones, rechazo de las excepciones.
Entonces, desde la defensa muchas veces, y en esto en términos generales, porque después para poder pelearnos tenemos que hablar sobre casos puntuales, en términos generales, las defensas solemos cuestionar las acusaciones cuando podemos hacerlo por vía de la excepción de falta de acción. Por vía de la excepción de falta de acción se pueden eh, colar cuestionamientos, por ejemplo, sobre la tipicidad, falta de tipicidad. Claro. Y ahí también volvemos a esta discusión de hace un ratito, de que es medio difícil decir, sobre todo para los jueces, cuando esos planteos de atipicidad no son de atipicidad manifiesta y requieren un mínimo de discusión. Y por lo menos de mi experiencia, por lo general, en nuestra jurisdicción no se habilita mucho las discusiones que implican la producción de pruebas en la audiencia de control. Normalmente es criterio, por lo menos desde mi percepción, que toda aquella discusión que se suscite como cuestión preliminar que amerite un mínimo de producción de pruebas sea resuelto en juicio. A mi modo de ver, yo creo que sin pecar por exceso y habilitar la discusión en todos los casos, para que la audiencia de control funcione como verdadero filtro, debería permitirse un poquito más la discusión sobre las acusaciones o defectos de las acusaciones que impliquen un mínimo de producción de pruebas. Es fácil decirlo, muy difícil resolverlo en cada caso, ¿no? Hasta dónde uno habilita la discusión y hasta dónde no. Eso no es materia sencilla para los jueces, pero yo creo que debería haber un poquito una tendencia hacia permitir un poquito más la discusión, porque el mismo código habilita, el mismo código dice que cuando las partes tengan cuestiones preliminares que deban ser, que para ser resueltas puedan ser objeto de prueba, que las partes pueden proponerlo. Entonces, sí el código permite, ¿no? Hay que ver cuál es el límite que se pone. Es difícil establecer hasta dónde, ¿no? Hasta dónde se puede Yo creo que producir eso, prueba. yo creo que eso es muy casuístico, es Total, total. medio difícil sentar una regla así en el aire. Eh, yo creo que todos podríamos ir teniendo también a que sea más fácil clarificando la litigación. 2 minutos en esto y ya me callo. Por ejemplo, en las audiencias de formalización de la investigación, esto es una crítica al Ministerio Público Fiscal y ustedes después harán una crítica a la defensa. Se los habilito. Y yo me autohabilito a criticarlos. En la audiencia de formalización de la investigación y en la audiencia de control de acusación, la Fiscalía suele narrar de cómo empezó la investigación y todo lo que se hizo, ¿no? Entonces podemos estar 1 hora o 2 horas escuchando a la Fiscalía qué buen trabajo hizo, que seguramente lo fue, pero para mí es irrelevante para decidir las cosas que deben decidirse. Yo creo que bastaría en esas audiencias con describir el hecho De hecho. en proposiciones fácticas claras, ¿no? Sin dar cuenta de que el allanamiento se produjo el día tal y después del allanamiento pasó tal cosa, ¿no? Se le imputa a esto a esta persona, estas son las proposiciones fácticas y esta es la prueba que yo ofrezco para demostrar afirmativamente cada una de esas proposiciones fácticas. Así planteado, creo que para la jueza de control es más fácil, por ejemplo, resolver una nulidad de un requerimiento por falta de fundamentación. Es decir, bueno, ¿hay alguna proposición fáctica que no tenga prueba ofrecida? Por ejemplo, decir, bueno, la existencia de un arma, ¿tiene alguna prueba para la Fiscalía para demostrar eso en juicio? Si no la tiene, y entonces es manifiesta la falta de fundamentación, por lo menos en ese tramo. Ahora, si hay alguna evidencia que la Fiscalía ofrece para probar en juicio, es la existencia de ese hecho, de esa proposición fáctica, y entonces ahí ya meritaría entrar la discusión de cuánto rinde esa prueba. Y yo, si fuera juez, digo, bueno, eso es materia de juicio, ¿no? O sea, yo ahí diría, hay prueba ofrecida para demostrar esta proposición fáctica. Claro. Sobre el rendimiento de esa prueba, yo no me voy a meter, pero sí hay prueba ofrecida, ¿no? Planteado así, digamos, esquemático, sería mucho más fácil para todos el litigio. Lo mismo la defensa, digo todos, ¿no? Como hacer más pulcra, más aséptica esa litigación. Eso favorecería para mí también a los jueces de control
en cada caso decidir cuándo habilita la discusión y cuándo no habilita la discusión para resolver cuestiones preliminares. Lucía, ¿querés defendernos sobre la pulcritud de la litigación del Ministerio Público Fiscal? Bueno, yo tengo para decir lo obvio. Me parece que a grandes rasgos, digamos, Mariana y Martín reflejan como el mundo real. A mí me parece que acá el peligro, ¿no? De desequilibrio, de desnaturalizar el sistema, está dado por, de un lado, eternizar la etapa intermedia, o sea, hacerla intermedia, hacerla eterna, porque podamos empezar entonces a producir pruebas, a ver qué va a juicio, qué no va a juicio, y por qué, y qué dijo este testigo, y qué interpreto yo de lo que dijo este testigo, y qué interpretás vos. Ese sería un terrible error. Y de otro lado, del otro lado, que también sería un terrible error, abarrotar los tribunales, porque entonces, bueno, no vamos a discutir nada, porque se va a juicio, se va a juicio, ante la duda todo a juicio. Esos son como los dos grandes riesgos. A mí me parece que ciertamente, y está bien que sea así, o los defensores son más proclives a hacer más largas las etapas intermedias, porque es mucho más conveniente hacer más abultadas esas discusiones en esta etapa antes de llegar a los tribunales orales. Me parece, aparte, a medida que uno también, digo, va avanzando en las etapas, va consolidando etapas que me parece que propenden a la certidumbre de certeza judicial en algún punto también. Es decir, no es lo mismo tener un auto de apertura a juicio que no tenerlo. Desde ese lugar, y también para un poco respaldar lo que dijeron tanto Ana como Martín, y contar un poco mi experiencia, yo creo que el gran contrapunto es la situación de apreciación probatoria. Y acá también hay que tener algo en cuenta. En este sistema, la credibilidad es muy importante. Cuando yo, o Martín, vos Mariane, o cualquier litigante se para en los tribunales en los que nosotros litigamos a diario y ponemos nuestra cara para decir qué es lo que tenemos, qué es lo que hicimos, cuál es nuestra interpretación, se pone en juego toda nuestra cara, toda nuestra reputación, y eso es lo que no es importante, es importantísimo. Y acá hay un cambio de paradigma también que es muy grande, porque es algo que ciertamente no pasaba con el sistema escrito. En el Código Procesal Penal de la Nación, cada uno escribía lo que quería y después, bueno, nada, no importa, es muy distinto a dar la cara. Entonces, cuando hay algunas discusiones que en grueso pueden darse a nivel argumentativo, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de una configuración típica, ¿esto es lavado de dinero o no es lavado de dinero? Yo puedo presentar esa documentación a nivel argumentativo, yo puedo decir qué es lo que tengo en términos probatorios, qué reconstruyo a partir de esas pruebas, es decir, qué información le extraigo y qué sentido jurídico le doy a eso. Y puede estar Martín del otro lado en desacuerdo conmigo, y esa discusión se puede dar argumentativamente. Será la audiencia de control de acusación larguísima, digamos, pero puede suceder sin producir evidencias. En definitiva, es una apreciación probatoria corta porque se agota con la interpretación jurídica. Después están los escenarios más sensibles todavía, que son los de nulidades o situaciones de afectación a garantías constitucionales, ¿no? Y acá también hay un escenario gris posible. Me ha tocado tener casos respecto de las declaraciones de personas inculpadas de delitos durante la prevención. Ustedes saben que la prohibición de autoincriminación no es una mordaza hacia las personas respecto de quienes hay ciertas sospechas. La policía o las fuerzas de seguridad en general, digo, no es que van tapándole la boca a la gente diciendo no, porque dice la Constitución. No, digo, en todo caso será garantizar condiciones de libre albedrío, es decir, libres de coacciones, libres de engaños respecto de quién dice algo, y también sujetos al contenido de esa declaración y que está derivado desde allí en adelante. Y estas son situaciones que, digo, admiten grises. Por supuesto que el gris se vuelve opaco y negro frente a, no sé, un escenario fáctico de agresiones físicas o de torturas, ¿no? Digo, pero no siempre esto es así. Y hay casos en los que, por a lo mejor, a veces la centralidad de los juicios reposan sobre situaciones que están en esos lapsos de prevención o lapsos de procedimientos, ciertos procedimientos sobre los cuales se generan muchas críticas durante la investigación penal preparatoria sobre las condiciones de legalidad en las que se producen actos procesales, y que además, digo, también la novedad es relativa, ¿no? Porque está bien, es novedad para los jueces de control de acusación, pero cuando yo llego
con una acusación escrita, en general, después de una investigación penal preparatoria, como fiscal, muy posiblemente yo ya sé que la defensa quiere cuestionar ese tramo del procedimiento. Y yo ya produje informaciones desde ese lugar porque además a mí me cabe un deber de objetividad, que es un imperativo legal que tengo, a partir del cual digo, yo tengo que garantizar que no estoy yendo a juicio con un caso de vejaciones o de tortura policial. Digo, porque además digo, vuelvo para atrás a la credibilidad. Se me cae la cara, se me cae el currículum, se me cae todo. Del mismo lugar, en el otro ring, el defensor también va a hacer digo, su legajo de investigación, va a llamar a las fuerzas de seguridad que intervinieron, va a hacer sus propios testigos, va a buscar. Con lo cual, digo, esto digo, será novedoso por ahí para los jueces que intervienen en ese control, pero no para nosotros. Me parece improbable terminar una investigación penal preparatoria y llegar a una discusión en esas instancias con una acusación escrita a una, digo, decir, ay, me está sorprendiendo la defensa, digo, ¿se entiende? Entonces digo esto, la apreciación probatoria es algo que se viene construyendo también como método de trabajo y cuando es cabal es materia de juicio, me parece, y creo que está bien que no se produzca y que no se haga eterna la audiencia o la etapa intermedia, mejor dicho, porque sí, eso sería una desnaturalización del proceso bien peligrosa. Me parece que digamos que estamos todos medios de acuerdo en que la regla es que no, es decir, que no se produce prueba en la etapa de control de acusación, pero me parece que la casuística te puede dar situaciones excepcionales donde muy puntualmente lo puedas hacer. Yo, perdón, lo que quería agregar sobre esto que vos decías, Lucía, es efectivamente, como también lo sosteníamos Mariana, Ledesma tiene ese criterio, el criterio de que las irregularidades, por ejemplo, de una investigación penal preparatoria deben ser planteadas en la audiencia de control. Este criterio lo ratificó en el caso Monge, donde vos De estuviste, Bejarano, Mariana, claro, vos sabés que estabas hablando y me eh, acabas de acordar también, sí, hace muy poquito. con la cadena de Eh, custodia, sí. yo no lo comparto. Después será capaz materia de otra discusión. Yo no comparto ese criterio de Ledesma, más ya que es brillante ella. Pero de ese criterio ser Claro. acompañado por los otros jueces de casación, entonces ahí sí, Lucía, vamos a tener un problema. O sea, Estamos ya en problemas. yo como defensa no podría jamás renunciar a discutir cualquier tipo de irregularidad y no podría recortarse la posibilidad por parte de la jurisdicción con el argumento de, ¿no? Vamos a hacer chicles las audiencias de control. En el caso este, ¿no? Vos decías, bueno, por ejemplo, la prohibición de autoincriminación. Bueno, en muchos casos en los que intervenimos nosotros, vemos que las actas policiales dicen espontáneamente el imputado manifestó, traigo 100 kilos de droga, ¿no? Nosotros, los defensores, esto desde la óptica de la defensa, sospechamos que en muchos casos, no digo en todos, en muchos casos, personal de las fuerzas de seguridad eh, aprendieron a partir de, digamos, llamados de atención de la jurisdicción que la única manera de validar confesiones por parte de los imputados es a través de las manifestaciones espontáneas. Te digo esto porque hacia adentro las personas que defendemos, algunos mienten y algunos no, nos dicen nosotros jamás dijimos espontáneamente eso, nos preguntaron, ¿no? Tal cosa, tal cosa, tal cosa, nos apretaron y terminamos diciendo esto. Para poder probar, ¿no? Si una manifestación fue espontánea realmente o fue coaccionada más allá de lo que se haya plasmado en el acta, tenemos que tener la posibilidad desde la defensa de ofrecer pruebas, ¿no? Es decir, bueno, hubo un testigo ahí al lado que escuchó cuando el policía lo apretaba. Hay una cámara de seguridad que refleja la actitud intimidante del personal policial. O sea, en definitiva, es inevitable poder llevar con éxito esta discusión si no tenemos la posibilidad de ofrecer prueba de refutación en definitiva, para plantear una exclusión probatoria y eventualmente lograr un sobreseimiento anticipado a una audiencia de juicio. Y te Eh, añado ahí también desde el punto de vista del juez, Martín, si me permitís, yo por lo menos me parece muchísimo relevar a alguien del proceso penal en las etapas tempranas, sobreseer de la sola escucha
de la discusión dialéctica de las partes, porque si la cuestión es así, mínimamente mostrarme el video, mínimamente, digamos, porque por lo menos para agarrarme de algo, porque de lo contrario estoy dándole un non bis in idem a una persona, digamos, que debiera seguir vinculada al proceso. Es que yo creo que una de las cosas que pasa, no solamente en la audiencia de control, sino en la audiencia de formalizaciones, en general en las audiencias preliminares, que las partes no solemos producir pruebas. Y entonces pasa a ser, en definitiva, una batalla retórica. Y naturalmente los jueces se van a sentir muy inseguros para tomar una decisión y mucho más si esa decisión va a implicar frustrar el avance de una investigación, ponerle fin a un proceso. Eso por lo menos lo vemos desde la defensa, ¿no? Vemos que, y tratamos de hacer el ejercicio de ponernos en ese lugar, si uno fuera juez y tenemos un fiscal que nos dice una cosa, un defensor que dice otra, y no vemos, no podemos ver nada, ¿no? Ver pruebas, decir, bueno, ¿quién tiene razón? Y bueno, ante la duda, bueno, eso que siga a una instancia en la que naturalmente los jueces van a estar en otras condiciones, eso lo vemos muchísimo. Pero bueno, si el criterio de Ledesma en esto que estamos hablando prima, y vamos a tener que empezar a permitir las discusiones más extensas sobre exclusiones probatorias, nulidad, irregularidad de procedimiento, aunque sea en chicle. Por lo menos desde la defensa no podemos sino promover eso. Sí. Bien, antes de pasar entonces a la segunda etapa, ya hemos discutido bastante sobre las cuestiones preliminares. Les paso algunas de las preguntas que están haciendo en el chat que me parecen atinentes a esta primera etapa. Y una es para Mariana si la resolución del sobreseimiento en la audiencia de control queda por escrito. Mira, si me lo impugnan, no. Si me lo impugnan, no, directamente suspendo y desgrabarás la audiencia y esto pasa a control horizontal. Si me lo impugna la fiscalía, ¿no? Y yo hice lugar al sobreseimiento. Si la fiscalía consiente, sí va por escrito, por supuesto, para hacer las comunicaciones pertinentes y demás. Perfecto, esa era una pregunta. Y la segunda, si conocen casos en los que la querella haya presentado una acusación autónoma sin adherir a la de la fiscalía. O sea, que haya acusación fiscal, pero la querella haya hecho su propia No. acusación, por ejemplo, cambiando la interpretación en relación a la calificación. Yo voy a contar una experiencia y las dejo a mis colegas. No tuve caso de presentación de acusación autónoma o parte de la querella. Sí tuve un caso en que la fiscalía no quería seguir interviniendo y digamos, fue un caso de Jujuy en realidad también, donde la fiscalía comienza por un delito muy grave y luego a raíz del avance de la IPP da cuenta con que no era ese delito tan grave, sino un delito menos grave propio de la jurisdicción provincial. Y por otro lado, la querella quería mantener, y entonces él viene a la audiencia contra la acusación diciendo, pido la declinatoria de la competencia que vaya a la jurisdicción provincial, o sea, digamos, planteo que no intervenga más la justicia federal y que intervenga la justicia provincial. Y la querella, en ese caso sí, se diferenció claramente y dijo, no, vamos a seguir manteniendo la acusación, era la acusación principal por trata de personas, pero no se había logrado, según la suficiente para una imputación tan grave, entonces decía, pero sí hay amenazas, está claro el tema de las amenazas. Entonces, pero como la amenaza es delito provincial, vaya a la provincia. Ahí la querella se paró y dijo, no, no, yo sí quiero que sea jurisdicción federal y que se mantenga la jurisdicción federal acá y quiero ir por trata. ¿Y qué terminé resolviendo yo ahí? Terminé diciendo, bueno, digamos, a los fines de atender todos los elementos y como esto se vino habida cuenta de la manera en que esto fue evolucionando y de la secuencia de la investigación del Ministerio Público Fiscal y a la vez que tengo que atender la opinión de las víctimas sin desmembrar el hecho, lo mantuve en la jurisdicción federal y dije, le voy a admitir la acusación al fiscal por amenazas y le voy a admitir autónomamente la acusación a la querella por trata. Eso sí me pasó. Buenísimo, gracias Mariana. Creo que con eso respondimos entonces a las dos preguntas y podemos empezar a hablar de la segunda etapa de la audiencia de control,
que es la parte en la que que las partes, justamente, la Fiscalía y la Defensa, van a ofrecer la prueba. No sé si querés contarnos vos cómo dirigís esta parte y cuál es tu postura en relación a los ofrecimientos de prueba de ambas, tanto de la Defensa como de la Fiscalía. Bien. Bueno, yo lo que siento es que cuando ya pasamos a esas partes, como que todos nos aflojamos un poco, ya pasamos la etapa de tensión de las peleas, de las cuestiones preliminares. Yo conozco, eso es, se dije Lucía, pero conozco, digamos, además en Salta, el Ministerio Público Fiscal nos permite, o sea, sé que el Ministerio Público Fiscal no va de puntas con la prueba de la defensa y eso también es como que en principio relaja, por ahí la defensa algo objeta, pero no. Y entonces comienza como una etapa de workshop donde trato de que las partes colaboren bastante y empiezo entonces por ahí a preguntarles la posibilidad, por ahí vienen y me dicen hay esta posibilidad de convención probatoria porque ya lo arreglaron antes o porque lo van dando. Yo normalmente comienzo para tener un orden y como tenemos la pieza acusatoria con la pieza de la fiscalía y la fiscalía va leyendo, vamos, va explicando su prueba y cuando le voy, y por categoría, ¿no? Primero la prueba testimonial, luego la documental, luego. Y entonces, cada vez que va interviniendo la defensa, por ahí te dice, la verdad, doctora, en esto, o le pregunto yo, esto lo va a discutir, ¿no? Entonces vamos haciendo convenciones probatorias. Es como una parte como mucho más dialogada y donde realmente el que es buen litigante y lo entiende, entiende que no tiene sentido ir a perder tiempo a la audiencia de debate con pruebas que no le van a aportar sustancialmente a lo que es su teoría del caso o su estrategia de litigación. La propia fiscalía muchas veces digamos, prescinde de alguna prueba cuando es muy numerosa. Normalmente no ocurre, alguna vez me pasó. Y en ese caso, conversadamente, sin que se sienta que son imposiciones, porque tampoco me gusta imponer, porque yo no sé, o por lo menos empiezo preguntándole la vinculación probatoria. Hay fiscales que tienen un estilo muy piola, que ayuda, que cuando ellos te van diciendo tal testigo y te ponen entre paréntesis dos renglones para que acredite tal cosa, para que me diga tal. Entonces, él mismo ahí nomás me hace la vinculación probatoria, no se la tengo que preguntar. Pero por ahí si viene demasiado, digo, ay, ¿para qué el 18º sargento? Bueno, no, este ya lo recién doctora. Y bueno, y después en algún momento charlaremos todo respecto a la discusión que se dio en Salta de la prueba documental, pero es para otro cantar. Pero simplemente decir que ya la audiencia se cambia de tamiz y se genera un trabajo mucho más, me parece, colaborativo y relajado de las partes. Igualmente también no sé si coincidís, Mariana, que creo que hemos ido mejorando en este sentido, todas las partes, todos los que intervenimos en la Total, audiencia. total. Las propias partes se fueron mejorando. Yo, digamos, algún que otro fiscal que era reacio, él ya ahora propone convención probatoria, no tiene ningún problema, que porque claro, iban todos medio miedosos a ver qué pasaba en la etapa de juicios y después la otra parte te venía como una sorpresa de mala fe, y te decía que esa prueba vos no la habías ofrecido cuando en realidad, porque esto es también un problema, ¿no? Y queda supeditado al control de las partes, al no poder tener acceso a los jueces del juicio, a la autoapertura, no saben en rigor cuál fue la convención probatoria que yo homologué. Entonces la parte tiene que estar muy atenta porque si el otro litigante actúa de mala fe o cambió el abogado particular, supongamos, era un defensor oficial y va a un abogado particular y no conoce la autoapertura y la otra parte litiga de mala fe, le puede hacer pasar una prueba que no, que fue homologado. Sí, yo creo eso, que hemos ido mejorando en los ofrecimientos de prueba y también en esta parte de la audiencia, en la dinámica, todos, Sí, de sí. ofrecer la prueba, de no ir, al principio por ahí se leía testigo por testigo cuáles se ofrecían y ahora, bueno, la prueba es esta, no sé si hay oposición de la defensa, Sí, como tal que cual. se Y hizo hacemos mucho más convención del uno a dinámico. 6 sí, del 1 a 6 bueno, listo, tachamos, es como que se hace muy dinámico. Exacto, sí, tengo la misma sensación. Lucía, no sé si querés contarnos algo sobre cómo ofrece la prueba la fiscalía y cuál es la dinámica de las oposiciones o tu postura respecto a las oposiciones de la defensa. Bueno, acá la verdad es que la centralidad de los ofrecimientos son las pruebas testimoniales. Esa es la centralidad como ya de vuelta, de cara Total. al escenario más riguroso, que es ya pensar en el debate oral y público.
Por supuesto que uno ofrece todo, digo, o sea, ofrece lo documental, lo informativo, absolutamente todo, porque también es importante reflejar ahí todo el contenido del legajo de investigación y además también para un poco dar contraste o corroborar que también es lo que la defensa tiene a su disposición, ¿no? Y dar por sellada esa discusión, por lo menos ahí ya en ese momento. Pero la centralidad es la etapa, el ofrecimiento de evidencia testimonial. Lo otro, los documentos, los informes y tal, servirán en todo caso, y está bien que estén ahí ofrecidos, pero servirán en un juicio para eventualmente refrescar memoria o evidenciar contradicciones, pero ya las excepciones a la oralidad son muy pocas por código, y me parece que también está bien litigado eso, es como ya buena experiencia veo respecto de eso. Una vez que cuando la contraparte exige control, actividad de control, ya está, lo necesitas un testigo sí o sí, es la única manera de contraexaminar en debate, entonces por eso es importante para cada pieza de información o evidencia tener un testigo que lo pueda introducir. Esto es lo que hay que tener en cuenta, siempre ese es el principal tip para los ofrecimientos prueba de los fiscales. Hay que pensar en la oralidad y además, sobre todo en los casos más difíciles, hay que tener esto en miras desde el inicio, ya en el marco del proceso de trabajo. Me topo con algo que es importante, que construye mi teoría del caso, que le da otro color. ¿Cómo lo prueba un juicio? ¿Cuál es el testigo que...? Y es importante además ir construyéndolo como fiscales a medida que lo vamos haciendo, porque acá no tenemos reglas de evidencias. Eso es algo que un código de evidencias podría venir a zanjar, ¿no? Que es la regla respecto de, bueno, cómo se introduce esta información, esta cámara de seguridad, esta determinada o tal o cual evidencia. Después también es importantísima la relación de pertinencia y relevancia, ¿no? Desde ya, por razones obvias, yo tengo que poner allí lo que sea pertinente a mi caso, ni hablar a mi estructura fáctica y jurídica, pero esto que explicaba Mariana sobre la dinámica y que decías vos también, Mariana, por dos, está muy bien y es muy importante porque qué sentido habría, qué utilidad tendría, incluso creo que me perjudicaría mucho a mi propia teoría del caso, aburrir a jueces de tribunal con 5 testigos ahí para decir exactamente lo mismo, o llevar a alguno que no va a decir lo que yo necesito que diga. Entonces, esto también es importante. Y creo que las oposiciones que se planteen de un lado o de otro tienen que gravitar en este orden. Entonces, bueno, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a decir? Y de allí derivar oposiciones, que yo por sobreabundante o por impertinente. También es cierto que las defensas no tienen como una tradición muy extendida de presentar mucha prueba, entonces eso hace también que los fiscales por default no tengamos el ejercicio, ¿no? de atacar teorías del caso de esa manera, por cuestiones de relevancia y pertinencia, como si deben estar entrenadísimos los defensores con nosotros, y está muy bien que así sea. Pero ya digo, lo importante es empezar con la construcción del caso a pensar en este sentido, ¿no? En términos de pertinencia y de relevancia. ¿Qué es lo que cuál es la información que este testigo va a introducir y por qué es importante? Y en ese examen también ver cuál pesa más que otro o cuáles son las debilidades en términos de peso, de credibilidad que pueda llegar a tener algunos. Son todas cuestiones que no quedan por escrito en una acusación, eso no queda por escrito. A lo mejor que esto con algún señalamiento, como decía Mariana, entre paréntesis, ¿no? Explicar muy sucintamente, bueno, este es el guía CAN del perro antinarcóticos, este es el secretario de actuaciones, pero solamente hasta allí, pero es algo que tiene que estar en la cabeza del fiscal que escribe esta acusación, y además uno tiene que también estar en condiciones de explicitarlo, por supuesto, en audiencia con mucho más detalle. Martín, si nos podés contar cuál es el estudio que hacen ustedes de la prueba desde el momento que nosotros presentamos la acusación y este estudio para las posibles oposiciones en las audiencias, ¿no? Bueno, ahí va otra crítica. Inevitablemente, Mariana, vos me das la posibilidad de hablar y no puedo sino criticar. No. Nosotros hacemos, digamos, un análisis en relación a la prueba también de admisibilidad y pertinencia, y tal como lo decía Lucía,
una de las grandes deudas que tiene nuestro sistema, nuestra ingeniería, digamos, jurídica, es no tenemos un código de evidencia, reglas de evidencia como Puerto Rico, Estados Unidos. Creo que Chile tiene 4 o 5 reglas de evidencia. Bueno, lo único que tenemos es el 135, eh, que, que dice brevemente que las pruebas deben ser pertinentes, útiles, bueno, eh, pequeños tips. Y hacemos ese análisis en relación a la prueba de cargo. ¿Por qué dije va la pequeña crítica? Porque por lo menos desde este lugar muchas veces nos encontramos con ofrecimientos de pruebas testimoniales que no tienen registros previos, ¿no? Testigos que se ofrecen en la acusación, pero que nosotros no conocemos la información que proporcionó a la fiscalía. Eh, Según nuestra postura, la postura de la defensa oficial, el código exige que la fiscalía, cuando se entrevista con testigos, resguarde esa información. Más que la resguarde, la registre esa información en cualquier formato, porque es una investigación desformalizada, pero que esa información sea registrada, porque en definitiva la prueba no es el testigo Juan, sino la prueba que se va a pretender ingresar es lo que el testigo Juan sabe, ¿no? Relevante para la teoría del caso fiscal. Entonces, muchas veces se nos dificulta esta tarea, ¿no? de controlar la pertinencia de la prueba ofrecida si es que no conocemos lo que ese testigo Juan dijo a la fiscalía y que sería relevante para acreditar su teoría del caso. En algunas oportunidades lo que hicimos fue oponernos directamente a la admisibilidad de esa prueba y en otros pedir en la audiencia que se nos dé a conocer esa información para luego poder evaluar nosotros si nos oponemos o no porque ya sea porque sea irrelevante, porque sea impertinente, porque no sea útil o lo que fuese. Pero tratamos de, por lo menos lo que respecta al control de la prueba de cargo, llegar a esa audiencia de control con un análisis previo sobre para poder cuestionar la admisibilidad de esa evidencia. Y si tenemos una teoría del caso positiva, lo que hacemos también es, creo que en esto no hay mucha diferencia con el Ministerio Público Fiscal, eh, armamos nuestra teoría del caso, que en realidad se supone, o lo ideal debería ser, irla armando, digamos, en el transcurso del proceso penal, una teoría del caso traducida en proposiciones fácticas y el ofrecimiento de prueba ordenado en función de cada una de las proposiciones fácticas que queremos con cada una de esas pruebas probar. Y también hacemos en ese ejercicio, tratamos de hacer nosotros un control previo sobre la admisibilidad de nuestra prueba, ¿no? En función de su pertinencia y utilidad, para no ser sobreabundantes, para, bueno, tratar de reducir al máximo las objeciones posibles, que es cierto, no suelen ser muchas por parte de la Fiscalía. Acá nos preguntan, Lucía, a colación también de lo que viene diciendo Martín, si a partir de la prueba aportada por la defensa, no conocida por la fiscalía puede ofrecer nueva prueba para contrarrestarla o incluso aportar luego alguna pericia que contrarreste la aportada por la defensa. Bueno, ahí hay un momento en el que precluye esta oportunidad, que es la audiencia de control de acusación. Eso es lo que dice el código. Nosotros, los fiscales, tenemos, como bien decía Martín, la obligación de, con el principio de discovery, ¿no? Digo, darle todo a la defensa de lo que nos encontramos en nuestro camino, en nuestro recorrido de trabajo, y esto tiene que excluir declaraciones previas. Incluso también haciendo la salvedad que a veces estas declaraciones previas son realmente desinformalizadas. A veces es una comunicación grabada por teléfono, ¿no? O a veces es un informe, digo, no sé, no tiene que ser una super entrevista o tal, pero sí tiene que haber información objetiva de contenido que le dé a la posibilidad a la defensa bueno, ni hablar por supuesto, exponer razones contra argumentos de relevancia y pertinencia, pero también generar un contraexamen. Los defensores no tienen esa obligación con nosotros. Ellos pueden presentarnos al momento del control de acusación. Hasta allí, entiendo yo, en algunos casos hasta se les ha admitido presentaciones con posterioridad, pero bueno, yo entiendo que el código lo que dice es hasta la audiencia de control de acusación.
tienen que presentar prueba, ofrecimientos y no tienen que darnos a nosotros declaraciones previas para nada. Con lo cual, si esto sucede en esa oportunidad, bueno, yo ya no voy a tener digo, chances de generar algo distinto o sobreponerme a esa situación en términos de ofrecimientos probatorios antes del juicio. Tendré que llegar con lo que tengo, a menos que, por supuesto, lo que la defensa presente esté ceñido a verse sobre hechos nuevos, cuestiones novedosas, que ahí sí tengo una excepción específicamente establecida para poder producir pruebas. Pero hecho novedoso no es es distinto a contraargumento. ¿Se entiende? No es rebatir, contraargumentar algo, sino es justamente eso, literalmente un hecho novedoso. Si no, precluye la oportunidad, por lo menos para los fiscales, seguro. Gracias, Lucía. Lucía nos decía hace un rato que la centralidad del ofrecimiento de prueba nosotros la ponemos en lo que es los testigos. Y Mariana, cuando estaba hablando, dice, el tema de la documental es otro cantar, porque también hubo una discusión respecto a cuál es la prueba documental que se puede ofrecer. Entonces, me gustaría saber acá cuál es tu opinión y cuál es ese otro cantar, la discusión que se dio respecto a la documental. Fue una discusión bastante robusta que planteó la defensa pública en las dos salas de la Cámara. En un momento, y esto que también decía Lucía, nosotros tratamos de reflejar en la prueba que ofrecemos todo el trabajo y todo lo que tenemos, toda la evidencia que tenemos reunida en el legajo de investigación. Pero es como que por costumbre o por práctica se ofrece todos los papers del legajo de investigación, desde el croquis del lugar del hecho, las actas, digamos, todo lo documentado. Y en rigor, si nosotros lo admitiéramos con carácter autónomo, estamos replicando lo que pasaba en el sistema mixto, más aún si dijéramos esto se incorpora por lectura. Entonces, lo que había dicho la defensa pública es, esto no debe admitirse porque desnaturaliza las excepciones, está haciendo demasiado elástico los términos de la excepción del artículo 289 del Código. ¿Qué terminamos resolviendo? Me parece que en general, corregime vos Martín, que estás con las dos salas, con los jueces, creo que alguno no piensa igual. Yo digamos, hago siempre la aclaración porque ya al último nos cansamos de decir lo mismo y ya lo saben, que es como que ingresan en forma subsidiaria. Ingresan en forma subsidiaria para el caso en que hubiera alguna inconsistencia. La respuesta está en el propio 289 que dice que si es que si yo admito el acta y va el declarante del acta y el declarante del acta en el juicio dice una cosa distinta de la que dijo en el acta, lo que prevalece es lo que dice en el juicio. Por eso es que la prevalencia total es la de la declaración y esto expresamente lo manda el 89 al último. Dice, ¿ves? En todo caso se valorarán los dichos vertidos en la audiencia. Y respecto de respecto de los peritos, también, si los peritos, si había que incorporar o no los dictámenes de peritos, ahí la solución, yo supongo que esto, digamos, me puedo extender con los tecnicismos, ¿no? La cuestión de los peritos estaba resuelta por el 299 del código que habla que los peritos se pueden apoyar en sus informes escritos y también eso en conexión con el 170 pero sin perder de vista siempre y en todos los casos que lo preeminente es la declaración. El otro tiene un carácter de soporte subsidiario. Y creo que ese es un tema que le inquieta a todas las jurisdicciones que todavía no están implementando el código. ¿Cómo voy a llevar el Sí, expediente ¿sabes qué, Mariana? Yo administrativo al creo que juez? sí, y creo que nosotros tenemos una delincuencia muy actuada, tenemos una delincuencia principalmente de flagrancia con el transporte, con todos los delitos de narcotráfico, con el contrabando, distinto a a delincuencia que está muy documentada, como aquella delincuencia que van a ver en Comodoro Pi, como el incumplimiento de los deberes de funcionarios, donde hay que revisar mucho papel, mucha papeleta, mucho informe. Ahí yo creo que es complejo prescindir de los elementos escritos, ¿no? Sí, es siempre una pregunta en todos los Zoom en los que participamos los actores del Ah, mira. sistema, y esto, cómo llevamos la prueba, cómo voy a introducir el expediente administrativo. Entonces hay una discusión en torno a ese punto. No sé, Martín, si querés agregar algo respecto a la prueba documental. Mira, en mi opinión, si bien es novedosa o fue novedosa en su momento la discusión acá en la jurisdicción, a partir de la implementación del Código Procesal Penal Federal, no lo fue
en otras provincias que tenían ya un sistema acusatorio adoptado con anterioridad. Yo venía de la justicia, por ejemplo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene un código procesal penal acusatorio, y esa discusión ya se daba en las audiencias de control. ¿No? ¿Qué debe entenderse por prueba documental o, como se dijo acá en esta jurisdicción, por prueba documentada, haciendo una distinción, ¿no? Entre aquella prueba que es autónoma, aquella prueba documental propiamente dicha, que puede ser incorporada por lectura, y aquella otra prueba que no es otra cosa que información de un testigo documentada, lo que conocemos como declaraciones previas. Em, yo creo, acá tal vez, no sé, disiento con Mariana, no digo no sé porque tal vez al final pensamos lo mismo con otras palabras. Yo no creo que las pruebas documentadas, es decir, las declaraciones previas, que puede ser una pericia, puede ser una entrevista previa a un testigo, sea una prueba que entre con carácter subsidiario. Yo lo que creo es que eso no es prueba. O sea, mi opinión es que las declaraciones previas, dentro del género de declaraciones No previas, me refería a eso, sí. bueno, las declaraciones previas, que puede ser el acta que hace un Mm. funcionario policial digamos, dejando asentado un allanamiento, un secuestro, o la misma pericia, o lo que fuere que sea una declaración previa, no tiene carácter de prueba. La fuente de información es el testigo, es en definitiva esa persona que conoce, que es portadora de la información, que luego decidió registrarla en algún formato, en una servilleta, en un paper, en una pericia, ¿no? En lo que fuese. La discusión se daba, creo que por ahí no sé si en el Tribunal 1 se da todavía, es teniendo en claro esto y teniendo en claro que no es prueba de ninguna forma, pero que sí puede ser utilizada para refrescar la memoria del testigo en caso de que el testigo en juicio olvidare algo, o para evidenciar contradicciones, si es que eso ocurriese en juicio. Algunos jueces son de la idea de que para poder permitir el uso de esa declaración previa tiene que estar admitida como algo, ¿no? O sea, decir, bueno, si yo permito confrontar a un testigo en juicio que va a hablar sobre el allanamiento con el acta de allanamiento, para permitir eso, previamente esa acta de allanamiento tiene que haber estado ofrecida como prueba, entre comillas, para que pueda ser utilizada. Bueno, yo no comparto este criterio. Yo no creo que, como no es prueba, no creo que debamos las partes ofrecer eso en tal carácter. Y sí creo que en juicio cualquier declaración previa puede ser utilizada a los fines que prevé el código, es decir, de evidenciar contradicciones o refrescar la memoria. Por ahí lo que puede ocurrir en juicio es que se discuta sobre la autenticidad de esa declaración previa, ¿no? Como para poder ser un instrumento válido de confrontación. Bueno, esa es mi opinión. Ya hoy no tenemos tantas discusiones más allá de lo que estoy Sí, diciendo en la no, discutimos. jurisdicción. Normalmente en las audiencias de control se admite lo que son declaraciones previas, esta prueba documentada al solo fin de refrescar la memoria o evidenciar contradicciones. Entonces ya los litigantes no tenemos este problema en juicio de que venga un juez y nos diga, bueno, usted quiere usar esa declaración previa, a ver, dígame si fue admitida porque ya se la admitió previamente por las dudas para esos fines y así. Sí, más allá de la etiqueta o del nombre, la realidad es que lo estamos emitiendo solamente con esa finalidad. Lucía, ¿querías decir algo de esto? Sí, sí, esto que decía Mariana que me parece también muy importante sobre las modalidades o por ahí los fenómenos delictivos de estos hechos documentados, ¿no? Que es algo que se ve mucho en el fuero en casos de corrupción administrativa principalmente, pero también en otras maniobras. Yo creo que acá los fiscales tenemos que hacer un esfuerzo adicional muy grande, pero que es muy importante que lo hagamos en términos de paradigma de trabajo, pensando en la oralización de
de nuestro recorrido, ¿no? Esto, de vuelta, pensando en siempre el escenario más riguroso posible, de máxima y cuando la pretensión, ni hablar cuando la pretensión punitiva es fuerte de arranque, uno tiene que plantearse a medida que va trabajando, va reuniendo información, cómo hacer esto oral, cómo transparentarlo eventualmente en un debate oral y público, sea que llegue o no llegue a debate oral y público, y también sin perjuicio de las convenciones probatorias que se hagan también en el marco de estos casos, que suelen tener diversas aristas, y lo cierto es que en ningún juicio se debaten o se discuten tantas cantidades de aristas. Entonces digo, ahí también hay una herramienta. Me parece que yo así como muy superficialmente la primera cuestión que puedo sacar, así de conclusión, es que nos falta una estructura a nivel interna, me parece, por situaciones naturales, de idiosincrasia, de mecanismos de trabajos, y también de infraestructura de recursos de trabajo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ponernos a leer nosotros los expedientes administrativos, hacerlo como miramos las cámaras en nuestras oficinas y tal. No tenemos policías judiciales, no organizamos los trabajos de investigación de esta manera, de cara, como digo, ya teniendo, por ejemplo, ya un insumo de trabajo para juicio a través del cual sea fácil oralizar. Las estructuras no están diseñadas todavía para eso, y es natural que así sea porque, bueno, ya hace muy poco de estos cambios y son paradigmas también muy grandes, pero aún así es posible, y es mejor todavía el escenario de trabajo cuando uno lo piensa en esos términos, ¿no? Sobre cómo oralizarlo, y siempre hay una manera. Reconociendo también la posibilidad de las convenciones probatorias, ¿no? Que son estos hechos a los cuales las partes nos comprometemos a no discutir en juicio. Sería muy difícil que llevásemos a discutir a un juicio de repente el contenido de un documento público como un expediente administrativo. Discutiremos en todo caso no sé, qué impacto o qué suerte tuvo determinada intervención en ese documento, pero digo, acá digo, hay muchos matices posibles, quiero decir, sobre todo en el progreso de trabajos o de cambio paradigmático, pero no hay que abandonar me parece ese objetivo de oralizar todo. Y que a la larga creo que la mayor parte de las cosas se pueden oralizar y es como vos decís, buscar cuál es la manera o a través de quién las vamos a introducir. Y antes de pasar al tema siguiente que quería que tratáramos, que es el de los acuerdos probatorios y el acuerdo parcial, preguntan en el chat si puede la querella tener testigos distintos a los de la fiscalía y en ese caso cómo resguarda sus testimonios, cómo resguarda esos testimonios. Yo, Anticipo que no le veo problema, sí. sí, no, para eso, para que quede claro, no, cuando el código exige que las entrevistas, los testigos se registre de alguna forma, no implica, como decía algo Mariano, volver al sistema mixto, ¿no? Hipertrofiar la etapa de investigación penal preparatoria, citar a los testigos, a la fiscalía, que declaren en fiscalía, como era antes la declaración testimonial, sería pensar el nuevo código en clave mixta. De lo que se trata es que esa información que dé ese testigo entrevistado sea registrada en algún formato, pero para conocer el contenido de esa información. Lo importante después será lo que ese testigo diga en juicio. En el caso de un acusador particular, si opta por investigar, ¿no? y entrevistarse con testigos y después esos testigos ofrecer en la acusación que presente, esas entrevistas podrían ser grabadas en un teléfono celular, podrían ser registradas de cualquier forma. No hace falta digamos, que tenga alguna formalidad esa entrevista. No habría ningún inconveniente, ni tampoco tiene que garantizar como una cadena de custodia e inalterabilidad de ese contenido, porque sería también pensar que, como era antes, que esas declaraciones, esas entrevistas en realidad eran declaraciones testimoniales, era una producción de prueba anticipada y como tal, entonces debían estar supervisadas por algún funcionario que pudiera dar fe pública, en definitiva, de esa información. O sea, sería pensar esto desde una lógica que estamos tratando de dejarle. Entonces, no habría problema, no habría problema.
Lo que sí quería decir es, cuando le escuché a Mariana que decía, bueno, hay que pensar también un poco otros fenómenos criminales más allá de los que nosotros estamos habituados a conocer acá en la jurisdicción, que son, entre comillas, más simples, salvo algunos casos que por supuesto se salen de la regla. Yo creo Son menos que documentados, son sí, de yo hecho. creo que, también hay que cambiar la cultura, pero no solamente de los operadores judiciales, sino también de los que de una u otra manera orbitan el sistema judicial, como por ejemplo pueden ser los peritos. Yo me imaginaba al principio, ¿no? Cuando hablaba Mariana, decía, bueno, estas pericias contables, pensemos un caso o casos de corrupción que implican carretillas de pericias documentales que son, ¿no? Kilométricas, pero curiosamente, nosotros pareciera, y me incluyo, ¿no? Que en un primer momento confiamos más en que esa pericia entre por lectura, ¿no? Y que los jueces la dijeran esas pericias que entran en carretilla, ¿no? Sin filtro alguno, sin explicación alguna, confiamos más en ese método de incorporación de la información que en la exposición oral. Porque decimos, bueno, está todo escrito en definitiva ahí. Yo creo que cambiando un poco la cultura, deberíamos al revés confiar más en que la información va a ser de mayor calidad si emana de la fuente directamente. Pensaba mientras hablabas, Mariana, yo estoy cursando el doctorado. Vos, Mariana, ya Sí. llegaste a ese lugar. La instancia de doctorado es una instancia de investigación que culmina con una tesis sobre un trabajo de investigación y posiblemente un trabajo de investigación que también puede ser muy complejo. Y termina todo esto con la presentación de la tesis, pero con la defensa de esa tesis. El desafío es, en la defensa, poder explicar todo un trabajo de investigación que posiblemente duró unos varios años. Bueno, llevando esto a la lógica de la pericia, ¿no? El desafío del perito, esto de transformar la cultura judicial, el desafío del perito va a ser, que es la fuente de información, explicar, ¿no? Todo lo que hizo, por más complejo que sea, en una audiencia ante los jueces, ¿no? Y que no hay que tenerle, yo creo que miedo a eso. Sí es un desafío para todos, para los litigantes saber preguntarle a los peritos, para hacer un contraexamen de esos Prepararlos peritos, también. claro, todo, o sea, implica un cambio cultural importantísimo. Pero yo creo que, dado ese cambio, sin temor a equivocarme, la calidad de información, de esa información va a ser otra. Y como proceso de conocimiento, que es un juicio, el resultado va a ser mucho más fiable y va a haber menos margen al error judicial, creo yo. Como pocas veces, Martín, voy a coincidir esta vez con vos. Qué bueno. Yo soy de la misma opinión y creo que como fiscalía tampoco tenemos que ofrecer un perito que vaya a juicio si nosotros no somos capaces de comprender ese informe. Cuando nosotros vamos a juicio, en esa preparación, en el buen sentido del testigo, si yo llevo un perito, yo no lo voy a llevar a juicio si yo no le logro entender la pericia al perito, que el perito me pueda explicar a mí qué es lo que hizo. Entonces, si yo lo puedo entender, lo tiene que poder entender el juez y estamos ante jueces que no conocen el legajo. Entonces, qué mejor que venga una persona que le pueda explicar su trabajo y no tener que sentarse con la pericia que quizás es kilométrica y que puede ser de una rama que nosotros no tengamos ni idea. Entonces, la idea de la exposición del perito es que me pueda explicar su trabajo para una persona que es ajena, por ejemplo, a esa ciencia. Así que yo también creo que es una buena forma de trabajo que sean los peritos los que puedan explicar su trabajo en las audiencias y no incorporarlas por escrito. Sí, Y también mucho más. además, salvo que, sí. No, perdón, Mariana, perdón. No, decía que salvo que esos, digamos, los peritos o digamos, los profesionales que ya están muy, muy, muy entrenados en presentar los informes de modo tal que hagan énfasis, digamos, que le permitan a los jueces captar cuál es el hilo conductor y el énfasis que quieren poner en su trabajo, la anestesia, el papel es tremenda, o sea, te duerme. Entonces, si realmente no tenés un juez que sabe por dónde buscar o el perito no se lo señaló, se le pueden pasar puntos claves. Cuando el perito declara y está bien conducido por las preguntas, realmente sale lo que de ese informe de 350 hojas tiene que salir. Sí, mucho más, esto es materia más de derecho probatorio, la relevancia que hoy tiene el conocimiento científico en el proceso judicial, ¿no? Para bien y para mal.
Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con eso. Y para que haya una verdadera auditoría de, el producto de ese trabajo científico, tiene que estar la fuente de información. Y tenemos que todos poder hablar el mismo idioma y poder controlar eso. Y eso no se hace a través de la incorporación por lectura como ocurría antes de los informes periciales kilométricos, que no lo entendía ni el juez que tomaba una decisión, ni tampoco posiblemente los relatores que trabajaban ayudándolos. Y lo digo porque yo trabajé en juzgados, no es que siempre estuve en la defensa, entonces eh, uno ve eso, ¿no? Ve que eso era un problema, por Sí, lo al menos yo lo margen de vi que así. esto de la calidad de la información que tanto insistís, me parece que además se mantiene o se preserva por los tiempos cortos. No tenés que estar esperando 4 años para que la causa pase a juicio. Entonces el perito, cuando va a hacer su declaración, dentro de todo hizo la pericia, se supone, en tiempo dentro de todo frecuente y algo más recuerda más allá de que pueda leer la pericia antes de ir a la audiencia. Bueno, nos va quedando poquito tiempo para tocar los temas Digamos, que nos dale. quedan. Siempre pasa esto cuando hablamos del sistema acusatorio, nos queda corto el tiempo. Así que me gustaría, como antes de cerrar con el auto de apertura, que hablemos un poquito de la posibilidad de hacer acuerdos probatorios en la audiencia de control o llegar a la audiencia de control con estos acuerdos ya efectuados entre las partes y también sobre el acuerdo parcial en relación a los hechos y la culpabilidad que refiere el artículo 326. Yo sé, Mariana, que vos tenés una postura respecto a este artículo 326 y has admitido en audiencias acuerdos no solamente respecto de los hechos, sino también de la responsabilidad y me gustaría si podés contarnos por qué es esa Sí, admisión que mira, la haces. verdad que gracias Mariana y gracias que me des pie con esta pregunta tan específica. Yo entiendo que el límite de 6 años de acusación concreta que marca el Código Acusatorio del 323 para permitir el acuerdo pleno se queda corto. Se queda corto porque la justicia federal está preparada para la criminalidad organizada y justamente en estos escenarios de criminalidad organizada ya partís de escalas penales, digamos, agravadas normalmente por la numerosidad de los integrantes, que es lo más común, que son tres o más integrantes, más otras cuestiones que pueden llegar a producirse. Y entonces al fiscal realmente le queda corto los 6 años de acusación concreta, tiene que acusar por más si tienen antecedentes o lo que fuera. Y me parece que en muchas audiencias de control de acusación advertía que las partes no tenían la mínima intención de discutir nada, de discutir ni el hecho ni nada, querían discutir la modalidad de la prueba. Y yo creo que en un sistema que se rige por principios de concentración, de burocratización, me parece qué sentido tiene malgastar el tiempo de las partes, de la justicia, de los jueces, recursos del Estado, en que las partes discutan lo que no tienen intención de discutir, si lo que quieren discutir es que a la mujer imputada o al fulano de tal, digamos, más o menos pena o la modalidad domiciliaria. En definitiva, me parecía que era es ritual hacerles discutir sobre elementos de responsabilidad cuando la defensa no tiene elementos ni siquiera intención de rebatirlo. Es por eso entonces que yo con sustento del 326 directamente paso hago como un auto de apertura, digamos, hago un acuerdo, una homologación de responsabilidad con todos estos elementos y directamente doy, digamos, mando al oficial judicial que sortee para la audiencia de cesura y las partes directamente van a discutir centralmente la cantidad y la modalidad de la pena. Fíjense, el otro día leí en Salta de un narcotraficante que fue condenado a 28 años por acuerdo abreviado. Tampoco el extremo, porque la provincia de Salta no tiene ningún extremo en el límite de la acusación concreta del fiscal y permite abreviar por 1000 años. Tampoco porque eso en la cultura norteamericana ha sido objeto de críticas en el sentido de que quizá le da una herramienta más al Ministerio Público Fiscal para de alguna manera obtener una negociación, tipo te pongo 25 años o vamos a un abreviado. Acá, digamos, es como mucho más acotado. Pero me parece que el límite de 6 años se queda cortísimo. Me parece que se podría adoptar una postura en una posterior reforma, un límite de acusación concreta, por ejemplo, de 10 o de 15 años, como ocurre en muchas provincias. Pero es mi postura, ¿eh? Te preguntaba sobre esto, Mariana. Sí, porque no es pasiva la postura y hay otros jueces que en el control.
Es más, no te piden, digamos, no puede ser ni siquiera 6 años. Hay algunos jueces que te piden que sea de la acusación concreta 5 años. A mí me parece un formalismo que está totalmente reñido con el espíritu y la letra del código, pero bueno, es mi postura. Martín, Lucía, Yo estoy de acuerdo, yo estoy completamente de acuerdo, porque aparte también lo que termina generando es una solución, soluciones jurídicas muy desiguales y también muy injustas, ¿no? Con respecto al acceso al acuerdo, porque bueno, también todos sabemos que en estos procesos de negociaciones es mucho más es plausible para una persona inculpada de un delito que el acuerdo de pena que pueda contener un abreviado o un pleno sea menor del requerimiento, o sea, menos que el requerimiento de pena incluso asentado por escrito en la acusación. Y ni hablar bueno, también de postulación de debate. Se termina generando también soluciones jurídicas desiguales o injustas por un tema de topes legales y además considerando que incluso nosotros trabajamos en este fuero con leyes especiales que tienen penas altísimas, ¿sí? O sea, muy altas, donde también a menudo ni siquiera es posible la condena de ejecución condicional, digamos, por los mínimos legales y tal. Así que eso sí desde ya. La verdad que el acuerdo pleno parcial es una solución muy sensata, legal, sí está contemplada, está esta disquisición respecto de, bueno, qué es lo que se puede acordar, porque la letra de la ley dice, llega hasta la culpabilidad, sin abarcarla, digamos, por esta antijuricidad, entonces de repente dejamos esa parte, la culpabilidad y la determinación de pena para el debate o no, o abarcamos la culpabilidad también. De cualquier manera, es mucho más sensato y reduce mucho más el litigio, porque a menudo pasa esto, las discusiones digo, gravitan en torno a la cantidad de las sanción en términos de prisión pena de prisión preventiva, la modalidad también, por supuesto, a veces son cuestiones que son litigiosas, no así la responsabilidad, entonces no tiene ningún sentido generar todo un desgaste, un dispendio para recrear un juicio sin contradictorio, digo, sin contradictorio, así que eso desde ya. No sé cuál era la otra pregunta, Mariana, ¿había otra o no? y la otra es la posibilidad de hacer acuerdos Acuerdo prueba, probatorios, sí, o ya sea, que estábamos, ah, sí. No, no también, llegamos, bueno. sino. Los acuerdos probatorios son sensacionales. A mí, la verdad que yo en el fragor del acusatorio y de los ritmos y tal, lo que sí me pasa es que nunca se me genera, muy pocas veces se me genera el escenario ideal, ¿no? Que es, bueno, juntémonos con la defensa y aclaremos todos ¿Qué los puntos tiempo? y firmémoslos y entonces ya llegar a los jueces y mira, acá está todo lo que hicimos. En general, eso no lo puedo hacer, no lo podemos hacer. A veces porque nos peleamos un montón y entonces no podemos, o sea, mostrar tantas cartas. Otras veces porque realmente no llegamos con los tiempos y la cantidad de cosas. Por eso son muy buenas estas audiencias cuando desde la coordinación se nos da esta posibilidad de arrimar posiciones a través de hacer explícitas las teorías del caso. Yo como fiscal desde ya que la tengo que hacer explícita y además tengo que me conviene ser lo más clara posible. Los defensores no la defensa no tiene esa obligación de otro lado. Yo pienso que a veces les ofrece ventajas realmente comparativas presentar teorías del caso claras, pero no tienen la obligación constitucional de hacerlo. Si lo hacen, bueno, entonces ahí es fácil dilucidar cuáles son los contrapuntos, ¿no? Por dónde pasa la cuestión y de allí derivan solos cuáles son los hechos a los cuales nos comprometemos a no discutir. A ver, de la pericia química, el tal Total. peritaje, bueno, eso, pero y la verdad que creo que las partes necesitamos de los jueces en estos sentidos también, por muchas razones. Sí, por ahí descomprimís y ves que las partes por ahí quizá en las etapas previas llegan como tensa la situación porque no pudieron arriba, porque se frustró un acuerdo, porque se frustró el diálogo y cuando los vas bajando realmente le preguntás a la defensa, ¿usted piensa objetar su teoría del caso sin preguntarle a que la desvele, pero su teoría del caso va por ahí, usted necesita esta prueba? Uy, no, la verdad que no, bueno, listo y digamos ya salen como distintos desde una dinámica distinta para la audiencia de juicio, no tan peleados, digamos. Martín, no sé si quieres contarnos tu posición respecto a los acuerdos probatorios y al acuerdo parcial. No, en relación al acuerdo parcial, coincido en un todo. Yo creo que como defensor, siempre asumiendo mi rol,
Eh, por ahí estaría bueno bajar las penas y antes que subir el tope, digamos. No, Pero eh, muchas veces no pueden, y me han pedido perforar, digamos, tenía que poner 6 y 3 meses y me decía, bueno, perforemos el techo y propongo un abreviado de 7 años, no me haga perforar el tope, digamos, ¿qué va a claro, no, hacer? Pero bueno, bueno, el problema es cierto, digamos que nosotros sí, trabajamos con delitos que problema, tienen penas muy altas, entonces total. el margen de casos que podemos llegar a arreglar con acuerdos plenos con penas inferiores a 6 se reduce un montón. Por eso, o aumentamos el límite o bajamos las penas. Yo como defensor propongo bajar las penas, pero de qué es un problema, sí es un problema y la solución son los acuerdos parciales. Coincido también en esto. El espíritu del código es crear los escenarios de discusión cuando haya voluntad de las partes para hacerlo. No crear escenarios de discusión cuando ninguna de las partes quiere discutir, ¿no? Claro, Es obligarlos a ir a una instancia de discusión en donde las partes están de acuerdo, digamos, es total. algo se termina sino transformando incluso hasta en una pantomima. Yo ofrezco esta prueba, produzco esta prueba y usted tiene que decir, no, sí, no tengo nada para decir, no tengo nada para decir, no tengo para decir. Y al final de la discusión, y está de acuerdo, sí estoy de acuerdo, y entonces, ¿para qué discutimos, no? Sería más o menos así como este, graficándolo de manera ridícula. En cuanto a las convenciones probatorias, sí creo que son de mucha ayuda de vuelta para reducir el litigio solo aquellos hechos que las partes están dispuestas a confrontar, a discutir, sobre los cuales discutir. Sí hago la aclaración, sobre todo para, entiendo, hay muchas personas conectadas de jurisdicciones que recién están implementando o por implementar el código. En algún momento se confundió, por lo menos en la práctica, las convenciones probatorias con acuerdos probatorios sobre la admisibilidad de determinada prueba. Cuando decimos convenciones probatorias es, nosotros acordamos no controvertir tal hecho, tal proposición fáctica, ¿no? Eso es un acuerdo probatorio, es sobre un hecho. Entonces, en juicio, eso se traduce en un auto de apertura, ¿no? Se tiene por acreditado que el día tanto pasó tal cosa. Lo que se secuestró es cocaína con tal grado de pureza y con capacidad de tantas dosis umbrales. No son acuerdos sobre, no vamos a discutir que la pericia entra, ¿no? O sea, en algún momento, creo que por lo menos en la jurisdicción hubo alguna confusión así. No, y después nada más, creo, Mariana, ya estamos mencionando, pero creo que había alguien preguntó acá que quedó sin responder y por ahí sí puede ser importante. Lionel preguntó, pero el hecho de que se reste en demasía el valor de la prueba documentada no permite que que los testigos se acomoden, puedan ser influenciados y o pasen desapercibidas manifiestas contradicciones. Bueno, me adelanto a responder esa pregunta, más allá de que Mariana y Lucía también quieran hacerlo. No, todo lo contrario, justamente las manifestaciones previas, esta prueba documentada, van a servir para evitar eso. Porque si un testigo en juicio dice otra cosa, se acomoda, como vos dices ahí, o es influenciado, dice una cosa distinta a la que dijo antes en la etapa de investigación penal preparatoria de alguna de las partes, entonces va a ser confrontado con esa declaración en la audiencia de juicio. Y al ser confrontado, entonces se va a minar la credibilidad. Por eso es importante la declaración previa, ¿no? Por eso es importante tener un registro de la información que ese testigo dio durante la investigación penal preparatoria, para que en caso de llegar a juicio y declarar y torcer esa versión, poder confrontarlo con esa declaración previa. Sí, sí, digamos, Lucía, nada que ¿querés? agregar, me parece que fuiste claro. Sí, creo que en eso estamos de acuerdo. Y en relación con esa pregunta también decían, sí, pienso en un contrabando consistente en una subfacturación, ¿cómo debería canalizarse probatoriamente el formulario aduanero de declaración y la factura acompañada y la documentación por la que se acreditaría que esa factura acompañada es ideológicamente falsa? Creo que, bueno, un poco vinimos hablando de cómo introducir esa prueba documental y ya se encontraría respondida esa pregunta. Para cerrar en un minuto, lo que nos queda, Mariana, es hablar un Dale. poquito del auto de apertura a juicio y qué es lo que incluimos en ese auto, que bueno, es tu función.
Sí, la verdad que el auto de apertura a juicio, de acuerdo al artículo 280, es una minuta de lo más detallada, creo que pide más detalle el código en el 280 que en el 305 con la sentencia, más o menos, te pide mucho detalle. Digamos, pues ahí te queda la idea de, bueno, trabajar para que los jueces de juicio ni siquiera lo conocen. Es realmente una herramienta para las partes. Me parece que el sistema eh, del código es realmente adversarial en el sentido de que confía del contralor recíproco de las partes. Yo me esmero, por lo menos en lo personal, tratar de hacer lo más completo el auto de apertura, que detalle, sin que sea una sentencia larguísima, pero a veces tiene 8, 9 páginas. A veces me doy el tiempo si es un delito que no es tan común de hacer alguna descripción, alguna nota jurídica, algún encuadre, algún fallo. Si solamente lo mencioné al hacer el auto de apertura o al resolver una cuestión preliminar, quizá lo desarrollo un poquito más. Trato de marcar cómo fue la secuencia de la audiencia. Y bueno, y después ya me entrego a que las partes realmente sean, digamos, lo conozca bien, se empoderen de este auto de apertura y sepan hacer regir en la etapa de juicio si hubo convenciones probatorias, si hubo alguna desestimación previa, si hubo cuestiones sobre que ya están resueltas y que por ahí quizá la defensa vuelve a plantearlas, ¿no? Con respecto a la minuta, y esto, bueno, acá me parece que no hay jueces conectados, pero en un momento yo volví a transcribir cada una de las pruebas que quedaban ofrecidas y eso a veces generaba errores hasta de tipeo, por ejemplo, con algún dato identificatorio de alguna de las partes o en algún número. Yo en general ya ahora directamente, digamos, doy por admitidas las pruebas, por eso está muy bien que en las fiscalías, cuando hace la minuta de prueba, el detalle de la prueba me las enumere y entonces con la mayor precisión posible yo ya me remito a la prueba enumerada del punto A a C y luego tengo por convención probatoria, por ejemplo, que la mercadería era droga o que el estado de salud, que no va a estar en discusión el estado de salud del imputado al momento de cometer el delito, etcétera, etcétera. Pero bueno. Y en general en Salta no, el código no establece un plazo para presentarlo. Como les digo, como el 280 requiere bastante minuciosidad, nosotros hemos adoptado la solución de hacerlo operativo por el artículo 118 al plazo y en los términos de 3 días hábiles, ya ponemos a disposición de la Oficina Judicial el auto de apertura. Bueno, muchas gracias Mariana, también gracias a Lucía y a Martín. Estamos justo 17:30, así Perfecto. que cerramos acá con puntualidad para que todos se vayan a descansar. Espero que les haya sido útil y les recuerdo que el jueves a las 15:30 seguimos entonces con el próximo encuentro. Buenas tardes a Un todos. relojito como Muchas siempre. gracias. Gracias, gracias chicos. Muchas Gracias gracias por a todo todos. ustedes. Hasta siempre.